Piensa por un momento en los años 60, en la confianza casi sagrada que le depositábamos al médico de cabecera. Ese hombre de bata blanca, con su letra apurada en el recetario, era la máxima autoridad. En esa época, podía darle a una futura mamá un sedante que, sin que nadie aquí lo sospechara, ya estaba causando estragos en miles de bebés al otro lado del mar. Podía recetarle anfetaminas para que no ganara mucho peso, y hasta mandarla a casa con unas gotitas de opio para calmar las encías del niño. Hoy nos parece una locura, pero entonces, era simplemente medicina. Aquí te contamos 30 de esas prácticas que hoy nos ponen la piel de gallina. Si te caías de la bicicleta, si te raspabas la rodilla en la calle, lo primero que aparecía en manos de mamá era el mercurocromo. ¿Lo recuerdas? Ese líquido rojo, casi fosforescente, que pintaba las heridas de guerra de nuestra infancia. El aplicador de vidrio, siempre frío al tacto, te lo pasaba por la piel y sentías ese ardor tan familiar. Un ardor que, en nuestra inocencia, significaba que estaba funcionando, que estaba curando de verdad. Todos, absolutamente todos, teníamos un frasquito en el botiquín. Lo que no sabíamos es que ese color brillante escondía mercurio, un veneno que se iba acumulando en el cuerpo con cada caída, con cada herida. La duda sobre su peligro existía desde los años 30, pero las autoridades miraron para otro lado durante décadas. No fue hasta 1998 que finalmente lo retiraron del mercado. Medio siglo de rodillas pintadas de rojo. Y para los bebés, ¿qué había para los bebés cuando les dolían las encías por los dientes? Mucho antes de los geles fríos y los mordillos, existía el paragórico. Seguro que el nombre te suena. Venía en una botellita de vidrio color ámbar, y las madres lo guardaban junto a los biberones con total normalidad. Era, ni más ni menos, una tintura de opio purificado. Llevaba morfina, aceite de anís, y se vendía sin receta en cualquier farmacia. El médico te decía que era para los cólicos, para el dolor de la dentición, para que durmiera tranquilito, y los padres, con toda su buena fe, se lo frotaban en las encías o lo mezclaban en la leche. Si lo decía el doctor, ¿cómo iba a estar mal? No fue hasta 1970 que el gobierno lo clasificó como una sustancia controlada. Para entonces, generaciones enteras de niños ya habían probado el opio antes de aprender a caminar. Es muy probable que el ginecólogo de tu madre le haya recomendado fumar. No es una broma. Durante los años 60, era común que los médicos dijeran a las embarazadas que un cigarrillo ayudaba a calmar los nervios, a aliviar las náuseas y a controlar el peso. Las tabacaleras ponían anuncios con doctores sonrientes promocionando sus marcas. Las revistas médicas publicaban publicidad de cigarrillos a toda página. El olor a tabaco estaba en todas partes. En 1964, un informe oficial ya relacionaba fumar con el cáncer de pulmón, pero apenas decía nada sobre el embarazo. Los hospitales tenían ceniceros en las salas de maternidad. Las enfermeras fumaban en sus puestos. Millones de mujeres fumaron durante 9 meses porque la persona en la que más confiaban, su médico, jamás les dijo que pararan. En 1960, se aprobó un medicamento llamado Ovitrol. Era una cápsula que contenía una mezcla de anfetaminas, incluyendo metanfetamina, para tratar la obesidad. Los médicos se la daban a las amas de casa como si fueran caramelos. Pero la verdadera locura eran las píldoras arcoíris. Ibas a una clínica para adelgazar y salías con un cóctel personalizado de pastillas de todos los colores. Anfetaminas para quitar el hambre, hormona tiroidea para acelerar el metabolismo, diuréticos, laxantes. Un médico podía comprar 100,000 pastillas de anfetamina por $70 y venderlas por 12,000. Para 1962, se producían 8,000 millones de estas pastillas al año en Estados Unidos. El peso bajaba, sí, pero la salud del corazón se iba con él. Una generación entera de mujeres quedó enganchada a la báscula y a las pastillas. Si las pastillas para adelgazar te mantenían despierta de día, los barbitúricos te ayudaban a desconectar de noche. El fenobarbital era el remedio que tu médico te daba para todo lo que no tenía un nombre claro: la ansiedad, los nervios, una mala racha. Era un depresor potentísimo del sistema nervioso. Hoy se usa casi exclusivamente para la epilepsia. Pero en los 60, te lo recetaban en 2 minutos y te ibas a casa con un frasco lleno. El problema era que la dosis que te ayudaba y la dosis que te mataba no estaban muy lejos la una de la otra. Y si lo mezclabas con alcohol, como hacía muchísima gente cada noche, esa distancia desaparecía. Las muertes por sobredosis eran tan comunes que apenas salían en los periódicos. En la misma estantería de la farmacia, al lado de las tiritas, encontrabas jarabes para la tos como el Robitussin AC. No necesitabas receta. Esos jarabes con sabor a cereza contenían codeína, un opioide de la misma familia que la morfina,
mezclado con una buena cantidad de alcohol. Cuando llegaba el invierno y los resfriados, los padres le daban a toda la familia del mismo frasco, a cucharadas, a niños de 3 o 4 años. La codeína te quitaba la tos, y el alcohol se aseguraba de que todos durmieran profundamente. Nadie lo llamaba por su nombre, un sedante con opio y licor, administrado a menores sin supervisión. Tuvieron que pasar muchos años para que empezaran a restringirlo. Y si en los 60 un niño llegaba a casa del colegio con piojos, el tratamiento era espolvorearle DDT directamente en la cabeza. Sí, has oído bien. DDT. Las enfermeras de los colegios tenían botes de ese polvo blanco en sus despachos. Los padres lo compraban en la ferretería. El mismo químico que se usó como arma en la Segunda Guerra Mundial, ahora se frotaba en el pelo de un niño de 6 años. Ya en 1962 un libro famoso, Primavera Silenciosa, había advertido sobre los peligros del DDT, pero siguió siendo legal para uso en humanos. El propio ejército dejó de usarlo en 1965 porque los piojos se hicieron resistentes. Pero a los niños se les siguió aplicando hasta que se prohibió en 1972. El termómetro de mercurio. ¿Quién no recuerda ese tubito de vidrio, delgado y frágil? Tu madre te lo ponía debajo de la lengua y te decía quieto, no vayas a morderlo. Y cuando se rompía, como pasaba a menudo, esas bolitas plateadas y perfectas se desparramaban por el suelo del baño. ¿Recuerdas la fascinación? Las perseguíamos con el dedo, intentando juntarlas. Nadie llamaba a un centro de toxicología. Barríamos las bolitas con una escoba, sin saber que el vapor invisible que emanaban era tóxico y se quedaba en el aire. Un solo termómetro roto contiene suficiente mercurio para contaminar una habitación. Hoy, están prohibidos en muchos lugares. Uf, es increíble pensarlo ahora. Historias como estas son la razón de ser de nuestro canal. Si te está removiendo la memoria y quieres que sigamos desenterrando estos recuerdos, considera suscribirte a Secretos de Nuestra Época. Es la mejor forma de asegurarte de que no te pierdes ninguna de estas crónicas. Desde los años 30 hasta bien entrados los 60, el desinfectante Lysol se anunciaba como un producto de higiene femenina. Los ginecólogos lo recomendaban. Los anuncios mostraban a mujeres con bata de médico, asegurando que las duchas vaginales con Lysol diluido protegían el matrimonio. El mensaje oculto era otro: anticoncepción. Como los métodos anticonceptivos eran ilegales, Lysol se vendía como una forma de evitar el embarazo. No funcionaba, claro. Un estudio de la época demostró que casi la mitad de las mujeres que lo usaban se quedaban embarazadas. Pero lo peor era la fórmula. Contenía cresol, un compuesto que quemaba los tejidos. Ya en 1911 se habían documentado casi 200 intoxicaciones y 5 muertes por su uso. Y aún así, se siguió recomendando durante décadas. En los 60, los médicos no solo toleraban el alcohol durante el embarazo, a veces lo recetaban. Se usaba etanol por vía intravenosa para intentar frenar partos prematuros. Y el médico de familia le decía a la futura mamá que una copita de vino por la noche le ayudaría a relajarse. Se creía que la placenta era una barrera mágica que filtraba todo lo malo. Una creencia que hoy sabemos que era completamente falsa. La ciencia no identificó el síndrome alcohólico fetal hasta 1973. Durante más de una década, millones de mujeres bebieron siguiendo el consejo de su médico, y nadie sabe el daño que eso causó. Pero si el alcohol fue un error, lo que vino después fue una catástrofe. La talidomida, un fármaco alemán comercializado como un sedante seguro para las náuseas del embarazo. La empresa apenas hizo pruebas. A finales de los 50, empezaron a nacer bebés sin brazos, sin piernas, con daños internos terribles. Más de 10,000 niños en todo el mundo. El 40% murió al poco de nacer. En Estados Unidos, una inspectora de la FDA, Frances Kelsey, se negó a aprobarlo, pero la farmacéutica ya había repartido muestras a más de 1,000 médicos. Al menos 17 bebés estadounidenses nacieron con las deformidades de la talidomida. Luego estaba el DES, un estrógeno sintético que se recetó a embarazadas entre 1940 y 1971. La promesa era que evitaría abortos. A principios de los 50, un estudio ya había demostrado que no servía para nada. Los médicos lo siguieron recetando. Hizo falta un informe en 1971 que relacionaba el DES con un tipo de cáncer muy raro en las hijas de esas mujeres para que la FDA diera la voz de alarma. Se calcula que hasta 10 millones de mujeres lo tomaron. Sus hijas sufrieron problemas de fertilidad y abortos. Un desastre que se extendió durante generaciones. Walter Freeman recorría el país en una camioneta que llamaba el lobotomóvil, haciendo lobotomías. El procedimiento duraba 10 minutos.
Levantaba el párpado del paciente, metía un instrumento parecido a un picayelo por la cuenca del ojo y cortaba las conexiones del cerebro. No hacía falta ser cirujano. No hacía falta un quirófano. Se lo hizo a miles de personas por depresión, ansiedad o simplemente por ser difíciles. Su última lobotomía fue en 1967. El paciente murió 3 días después. Para entonces, unos 40.000 estadounidenses habían pasado por ese procedimiento, muchos contra su voluntad. Antes de los antipsicóticos, los psiquiatras tenían la insulina, la terapia de coma insulínico. El concepto era brutal. Inyectaban a los pacientes dosis masivas de insulina para provocarles un coma profundo. La teoría era que esos shocks podían reiniciar el cerebro. Los pacientes recibían este tratamiento a diario, a veces durante meses. Imagínatelo. La tasa de mortalidad era de hasta el 10%. De cada 100 personas a las que se les provocaba un coma químico, hasta 10 no despertaban. Se abandonó en silencio cuando llegaron fármacos más seguros. Y la radiación no solo estaba en los hospitales. La zapatería de tu barrio tenía su propia máquina de rayos X. Un armatoste de madera donde los niños metían los pies para ver si los zapatos les quedaban bien. Tus padres y el vendedor se asomaban por unos visores para ver una radiografía en directo de los huesos de tus pies brillando dentro del zapato. ¿Te acuerdas de esa luz verde fantasmal? Una sola prueba de 20 segundos te daba 100 veces más radiación que una tomografía moderna. El último de estos aparatos siguió funcionando hasta 1981. Si tenías asma en los años 60, es posible que tu médico te recomendara fumar cigarrillos para el asma. Contenían hierbas tóxicas como el estramonio y la belladona, y se vendían sin receta. La idea era que el humo relajaría los bronquios. Había versiones para niños. El empaque mostraba familias felices respirando tranquilas. Nadie mencionaba que estabas metiendo humo en unos pulmones que ya sufrían. Y la belladona, en dosis altas, causa alucinaciones y convulsiones. Pero ahí estaban, en la farmacia, junto a los remedios serios. La homosexualidad estaba clasificada como un trastorno mental, y los médicos la trataban. La terapia de aversión era el método preferido. Ponían electrodos en la muñeca del paciente y le daban descargas eléctricas mientras le mostraban fotos de personas de su mismo sexo. El objetivo era que asociara el deseo con el dolor. A veces usaban fármacos que provocaban vómitos violentos. Muchos pacientes eran adolescentes, enviados por sus padres o por el ejército. No se eliminó como enfermedad hasta 1973. El daño que se hizo, la vergüenza grabada a fuego por la propia medicina, nunca se reconoció del todo. La metacualona llegó al mercado con nombres como Quaalude, vendida como una pastilla para dormir más segura que los barbitúricos. El marketing decía que no era adictiva, una mentira que se descubrió en pocos años. Los médicos la recetaban para todo: insomnio, ansiedad, tensión. Producía una euforia que la hizo muy popular para uso recreativo. Se convirtió en una de las drogas de receta más abusadas del país. Mezclada con alcohol, podía detener la respiración por completo. Hoy está en la misma categoría que la heroína. El cloroformo. Sí, el mismo que se usaba en las operaciones para dejar inconsciente a la gente. Era un ingrediente común en jarabes para la tos y enjuagues bucales hasta los años 60. Los padres se lo daban a sus hijos a cucharadas. Se sabía que podía causar paros cardíacos desde el siglo XIX, cuando los pacientes empezaron a morir en la mesa de operaciones. Pero eso no impidió que se siguiera usando en productos para el hogar. Pasaron 130 años desde las primeras muertes documentadas hasta que se prohibió en 1976. Si el cloroformo mataba lento, el dinitrofenol era rápido. Era un químico industrial para fabricar tintes y explosivos. Se descubrió que provocaba una pérdida de peso rapidísima al obligar al cuerpo a convertir las calorías en calor puro. Los que lo tomaban tenían fiebre. Sudaban sin parar. La piel se les ponía amarilla. La diferencia entre la dosis que quemaba grasa y la que te cocinaba por dentro era mínima. Se prohibió en 1938, pero siguió circulando en el mercado negro durante décadas, matando a gente desesperada por adelgazar. Los pediatras recomendaban a las madres usar talco para bebés después de cada baño. La marca de confianza era Johnson & Johnson. Lo que la empresa no contaba es que sus minas de talco estaban contaminadas con asbesto. Pruebas internas de la propia compañía detectaron el asbesto ya en los años 60, pero lo ocultaron. Lo ocultaron a las autoridades y a las familias que usaban el producto a diario. Miles de mujeres desarrollaron cáncer de ovario. El talco para bebés se retiró discretamente del mercado mundial en 2023. Antes de las píldoras de receta, existía la bencedrina.
Y no necesitabas a un médico. Se vendía como un inhalador para la congestión nasal. Un tubito que dentro tenía una tira de algodón empapada en anfetamina. La gente descubrió que podía abrir el inhalador, sacar la tira y masticarla para drogarse. Estudiantes, camioneros, amas de casa, todo el mundo la usaba. Se prohibió en 1965, pero para entonces la anfetamina ya era parte de la vida cotidiana. Cada vez que un dentista te arreglaba una caries en los 60, la rellenaba con amalgama, un material que era 50% mercurio. La pasta plateada se mezclaba allí mismo, a mano. A veces caían gotitas al suelo, liberando vapor durante meses. Nadie te decía la palabra mercurio. Nadie te explicaba que ese empaste liberaría vapor tóxico cada vez que masticaras algo caliente. Las alternativas y mercurio tardaron décadas en popularizarse. Y a día de hoy, la amalgama sigue sin estar prohibida en Estados Unidos. Dexamil era la píldora que hacía los 60 más llevaderos. Una sola cápsula con anfetamina para animarte y un barbitúrico para calmarte. Un estimulante y un depresor, juntos. La lógica era tan elegante como imprudente. Los médicos la recetaban para la depresión, la fatiga, el malestar menstrual, para todo. El problema es que creaba dos adicciones al mismo tiempo. Dejarla de golpe podía provocar convulsiones y un paro cardíaco. Y las recetas no eran solo de pastillas. Los médicos te mandaban a casa con radiación. Las lámparas de sol ultravioleta se recomendaban para el acné, para la tristeza del invierno, para todo. Las familias las compraban en los grandes almacenes. Se ponían delante de ellas sin gafas protectoras, sin temporizador, sin tener ni idea de los efectos de esa radiación concentrada. El melanoma y el cáncer de piel vendrían décadas después, cuando el daño ya estaba hecho. El mismo estrógeno sintético que se daba a las embarazadas, el DES, se estaba usando para engordar al ganado. Se inyectaba a las vacas, se mezclaba en el pienso de los pollos. Las familias comían carne con un carcinógeno conocido sin saberlo. En 1971 se demostró la relación con el cáncer. La industria ganadera luchó para seguir usándolo. No se eliminó por completo del suministro de alimentos hasta 1979, 8 años después de que se confirmara el peligro. A principios de los 60, la operación más común en los niños era quitarles las amígdalas. Más de 1 millón al año. Los pediatras la recomendaban para los dolores de garganta, los ronquidos, las infecciones de oído, o sin ninguna razón en particular. Era casi un rito de paso. Anestesia general, te las quitaban, y a casa con un tazón de helado. Años después, se demostró que la mayoría de esas operaciones eran innecesarias y que las amígdalas son una parte importante del sistema inmunitario. La toracina fue un gran avance para tratar la psicosis grave, pero en los orfanatos y centros de menores, se usaba para otra cosa. Control. Se la daban a los niños que se portaban mal, que no obedecían, que lloraban demasiado. El fármaco provocaba una lobotomía química. El niño estaba consciente, pero lento, apático, obediente. Salas enteras llenas de menores, muchos sin padres que los defendieran, sedados en silencio con la firma de un médico. El radio era el elemento milagroso que se negaba a morir. En los años 20 se vendía agua con radio, chocolate con radio. A pesar de las muertes horribles, en los 60 todavía había spas que anunciaban agua enriquecida con radón como terapia. Las mujeres que habían pintado esferas de reloj con radio en su juventud seguían muriendo de cáncer de huesos décadas después. Los supervivientes de la talidomida siguen vivos. Hoy tienen más de 60 años. Han vivido cada día adaptándose a cuerpos moldeados por una pastilla que sus madres tomaron por recomendación médica. En Alemania, la farmacéutica no pidió perdón hasta 2012, 50 años después. Esa ley que obliga a los fabricantes a demostrar que un medicamento es seguro y eficaz existe gracias a ellos. Existe porque 10.000 familias confiaron en sus médicos. Lo llamaban medicina. Lo llamaban progreso. Era una época de avances increíbles, pero también de una confianza ciega, donde la ciencia a veces avanzaba mucho más rápido que la prudencia. Si estas historias te han transportado a otro tiempo, si te han hecho recordar y reflexionar, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote a Secretos de Nuestra Época. Y ahora, quiero que me cuentes algo en los comentarios. ¿Cuál de estos remedios o productos recuerdas con más claridad en tu casa? ¿Era el frasco de mercurocromo, el jarabe para la tos, o quizás ese termómetro de mercurio que tanto miedo daba que se rompiera? Tu memoria es el alma de este canal.